El Captain Fury. Fury. El licenciado Alejandro Jiménez nos acompaña como todos los jueves a NET para platicar de temas legales que puedan instruir, orientar a nuestro público si están inmiscuidos o saben de una situación similar. Hoy un tema fuerte que tiene que ver con los delitos sexuales, así tal cual, licenciado. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo detectarlos y cómo defenderlos? Fíjate que este tipo de delitos, que son de los más deleznables, toda su naturaleza deviene de una realización oculta. A diferencia de los demás delitos que se ven cuando se están cometiendo, este tiene la desventaja o la ventaja para quien lo está cometiendo de que siempre son de realización oculta por la naturaleza sexual que conlleva. Puede ser hasta entre esposos, o sea, se puede dar una violación entre esposos. O sea, dice que no quiero, pues órale, tiene esta obligación. Porque el bien jurídico que la ley tutela en este delito es la libertad sexual de las personas. También se da, por ejemplo, que en menores de 14 años o hasta de 16 años les prometen matrimonio, las enamoran mayores de edad y aunque digan me quiero casar contigo y mira, las convencen de tener alguna relación, alguna cópula, y aunque ella haya sido con el consentimiento, se da el delito de estupro en este caso. Entonces, aquí vamos a entrar en un tema aún más grave, que es en los menores de edad, que normalmente no saben distinguir qué es lo que está pasando, ni tienen la capacidad de resistir los delitos cuando lo está cometiendo alguna persona que tiene fuerza física superior o algún familiar, o no saben qué es lo que está pasando. Primera, ¿cómo prevenirlos? Bueno, siempre hay que estar muy al pendiente, sobre todo los menores de edad, que tengan mucho cuidado con los familiares, sobre todo con los familiares, los tíos, las tías, los abuelitos, los terrible lo que primos. dices, pero es muy cierto. Generalmente la mayoría de los casos es entre familias, ¿verdad? Así es. Muchas veces por el hacinamiento o por la constante convivencia. Entonces los papás y las mamás siempre deben estar muy al pendiente de que sus hijos no se queden solos, de que no duerman en compañía de otras personas, de los primos, de las primas, de los tíos, de los padrinos, etcétera. Y de que guarden un pudor siempre, estar al pendiente. El papá y la mamá tienen la obligación por antonomasia de verificar que los niños estén salvaguardados de esa situación. Esa es el principal, la forma de prevenirlos. Hablar con ellos. O si ellos dicen algo, no tirarlos al loco de que están imaginando cosas, sino que ya hay un foco de alerta, ¿no, licenciado? Seguro. Aunque sea el niño muy imaginativo o sea muy mentirosillo, hay que tomar en cuenta si está diciendo algo o se atrevió a decir algo. Por lo general, en las historias que hemos visto, en películas, hemos sabido en libros o nos hemos enterado, es muy difícil que un niño hable por sí solo, ¿no? Sin embargo, su cuerpo y sus reacciones, sus movimientos, sus actitudes hablan por sí mismas. El comportamiento ya es diferente, ¿no? Para terminar con el tema de la prevención, digo, son los principales tips. Al hablar con sus hijos o hijas, refiéranles que nadie les puede tocar el área del traje de baño. Hablando de las niñitas, nadie les puede tocar el área de traje de baño y bikini. Para que no se metan en Honduras y los niños, su mente no empiece a trastocarse en ese sentido. Entonces, prohibido. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus tíos, ni nadie te puede tocar la zona del traje de baño. Ahora, empiezan a cambiar las actitudes de los niños. Por ejemplo, se vuelven más retraídos, empiezan a hacerse del baño en la cama, no hablan, vuelven el estómago, se vuelven tristes, se vuelven miedosos, y hay que analizar mucho esos puntos de vista. Ahora, cuando no sepan qué hacer, hay una cierta batería de exámenes que se les aplican a través de los psicólogos, sobre todo en materia de los menores, donde a través de dinámicas de maniquís, de títeres, de marionetas, empiezan a hacer una historia de algún acercamiento y un contacto físico para que los niños terminen la historia. Si este es tu tío y este eres tú, y se te acercó y te tocó aquí, termina la historia. Y entonces el niño, si ha sido víctima de una circunstancia de esa naturaleza, va a soltar, sigue con la historia como si fuera un cuento. Perfecto. Y no estás lastimando ni victimizando doblemente al niño. Los papás pueden hacer ese tipo de dinámicas para que los niños puedan aflorar ese tema.
y una vez que se ha detectado, invariablemente tienen que denunciar. Denunciar, eso es lo primero que se tiene que hacer, licenciado. También cuidarse un poco de estas familias que contratan servicios de custodia, que cuidan a las famosas niñeras, ¿no? Las nanas o las niñeras, ¿no? Que ha habido también triste y penosamente casos que por cámaras de video se han detectado que abusan de ellos violentamente y a veces penosa y tristemente sexualmente también, licenciado. Y el tema aquí es que los marcan de por vida. O sea, los niños o las niñas, se dice ahí, se descoyuntan, así se llama, ese es el término, sexualmente, y empiezan a entender el sexo de manera diferente, desvirtuada, errónea, lastimosa, y no como algo que puede ser un acto sublime por sí mismo. Ok. Hay agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales, o sea, que están tratadas por mujeres, que son con ciertos protocolos para que la víctima no sea doblemente martirizada, ¿no? Que la mujer tiene más sensibilidad, lo entiendo así, ¿no? Además, en este tipo de casos. Normalmente las mujeres son las víctimas de este delito. Ahora, muchas veces son mentiras. Si las cachan, sobre todo a ellas, como es un delito de realización oculta, basta y sobra con que ellas imputen directamente a la víctima y ya está metido en graves problemas la persona. Entonces, ¿cómo puede uno defender ante una cuestión de inocente? Normalmente una victimización de esa naturaleza viene acompañada de ciertas huellas de lesiones físicas externas, como son apretamientos, moretones o algún tipo de huella aquí en las muñecas de las manos que implica un sujetar fuertemente en las piernas, en los muslos, en los pechos. Y obviamente viene acompañado de un dictamen en ginecología o en proctología. Perfecto. Yo tengo una pregunta que no me queda clara, licenciado, en el término de la cuestión de trabajo. Ocurre mucho el acoso sexual. ¿Eso también se castiga como un delito sexual como tal, aunque no haya habido, digamos, relación corporal o piel con piel, por llamarle de alguna manera? Sí, definitivamente este es uno... ¿Se contempla? Sí, por supuesto, el delito de hostigamiento sexual, porque es muy molesto el hecho de que una persona, sobre todo el hombre, y normalmente cuando se trata de que tiene algún grado superior jerárquico y que la persona no puede resistir esos embates por la necesidad del trabajo, se da constantemente eso y enrarece definitivamente el clima laboral, ¿no? Entonces, claro que lo pueden denunciar en las agencias especializadas para víctimas de los delitos sexuales y hay aún más especializadas en cuestiones de menores. Y hay que cuidar mucho a nuestros niños, por favor. Fundamentalmente. No los dejen ir a dormir a casa de ¿para qué? Las pijamadas luego son peligrosas, ¿no? Sí. Que se vayan a dormir, ese tipo de cosas. Que se vayan a un campamento que tal vez los papás no lo han ido a checar, no lo conocen. Sus clases estar lo más cerca posible a nuestros hijos y cuidarlos todo el tiempo, porque nunca sabes en dónde se puede dar este tipo de situaciones. Se puede dar hasta en las mejores familias. No, se da de hecho. Hablar con ellos. O sea, cuando te hace una pregunta a un niño de determinada edad, ya debes estar preparado para la respuesta. Y normalmente es contestar brevemente, contestar algo que es certero, pero de acuerdo a su edad. Si tú a un niño le dices que los niños vienen de París, pues sí se lo dices cuando tiene 1, 2 o 3 años, y ya después tienes que empezar a comunicar esto con la escuela o con especialistas al respecto. Gracias, licenciado. Antes de irnos, la gente que quiera ponerse en contacto para conocer más de ese tema que es amplio, turbulento y complicado, ¿a dónde se puede comunicar? Los teléfonos de mi oficina son 5588-1771, 5588-1772 y mi Twitter venga de ahí es @CapitánFuria00. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Es cuando todo el mundo se pega al televisor, mi querida Carlita Pineda, porque no sabemos si es una realidad o es un mito, pero para eso tenemos a nuestro especialista y amigo, Johanan, y es para que nos explique la realidad de los seres que podríamos decir que están sobre el estratosfera, ¿no? Así es, bienvenido, exactamente. Pues gracias, un gusto saludarlos, al igual que a los amigos del auditorio. Bueno, pues fíjense que hemos abordado mucho en esta sección aquellos objetos con forma de esfera, con forma de plato, con formas diversas o formas de anillito. Exactamente, pero ahora lo que vamos a hacer es, en muchas de las ocasiones nos cuestionamos cómo será la voz de un extraterrestre.
¿Ustedes se imaginan cómo puede ser? Yo creo que no tienen voz y que es como telepáticamente. Ajá. ¿Sí? Creo. Hijo, yo desde que vi la película de Paul el extraterrestre me encantaría como tener un E.T. extraterrestre así, literal. Claro. Pues fíjense que en junio de 1975 en México se registró uno de los casos más impactantes a nivel internacional, donde Rafael Pacheco Pérez, un joven que llevaba 53 horas de vuelo a través de él se sube aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, toma una avioneta. Su práctica iba a ser, iba a ser su práctica en Chimalhuacán, o sea, Ciudad de México, Chimalhuacán, y se regresaba. Un plan de vuelo normal Normalito, de cualquier estudiante. Sí, exacto. Entonces, de repente aparece, o desaparece, mejor dicho, del radar a las 8:30 de la mañana. Se desapareció. Desde luego todos empezaron a buscarlo porque pensaban que se había estrellado en algún lugar. Se activaron los protocolos de seguridad y de repente 2 horas más tarde lo localizan en Acapulco. El misterio de esto es de que el joven no llevaba carta de navegación, no conocía realmente cómo llegar de Ciudad de México hasta Acapulco, y el tanque de gasolina, o en este caso el combustible, simplemente no alcanzaba para llegar a Acapulco. De repente, comienzan a radiarlo. Alguien en torre de control en Acapulco dije, bueno, pues aquí tenemos a una avioneta que no sabemos qué es esto, de dónde viene, está el joven aturdido y tenemos aquí una emergencia. Entonces, bueno, pues llaman, se conecta torre de control de allá de Acapulco con torre de control acá, Ciudad de México, encuentran la avioneta y de repente, bueno, pues el de la avioneta pide un canal especial porque tenía que dar un mensaje. Desde luego se lo dieron. Y quien habla es presuntamente un ser extraterrestre, quien utiliza a Rafael Pacheco Pérez simplemente como micrófono y él lo explica. Lo que vamos a escuchar a continuación es un video, desde luego está subtitulado, hay algunas partes que no se entienden muy bien, el audio ya tiene más de 36, 37 años, fue grabado por una de las personas que estaban en ese momento en torre de control. Y bueno, pues vamos a escucharlo y vamos a comentar esto. Le suben al volumen en su televisión, ponga atención. A ver. El piloto de estado exótico a través de él mismo está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo la distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Es su voz. Está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. No importaba mucho si somos de dónde venimos. Antes de saber lo que somos habitantes de este universo, hacia atrás pertenecen nuestro planeta. Bástele saber. Esas es las palabras como que constantemente estaba empleando. Se afirma que esta grabación duró en total 35 minutos o esta comunicación entre esa avioneta y en ese momento lo que era torre de control en Acapulco. Desde luego, quizá muchas personas digan, no, le alteraron ahí la velocidad y se escucha distorsionado. No, hubo documentación oficial de parte del aeropuerto allá en Acapulco, hubo documentación oficial de parte de Ciudad de México. Desde luego, tuvo que aterrizar en Acapulco este joven estudiante porque no tenía ya el combustible
suficiente para seguir volando. Entonces ya era una emergencia de que tenía que bajar o bajaba. No había más. Entonces, bueno, pues se paralizó allá durante algunos, fueron 35 minutos en total del aeropuerto para que pudiera descender. Inmediatamente llegaron de la Ciudad de México. Al momento que lo detectaron, le hacen todos los estudios para ver si no iba drogado, alcoholizado o algo. Y pues no tenía, y aparte también se afirmó en un momento que había sido la hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno en la sangre, pero tampoco, o sea, el joven iba bien, pero lo que no se puede entender es cómo sin el combustible suficiente alcanzó a llegar hasta Acapulco. Y eso sucedió en junio de 1975, uno de los casos más importantes a nivel internacional sobre del encuentro de ovnis con Tengo muchas preguntas, a ver, vamos. O sea, tú lo que estás diciendo es que lo que pasó ahí fue como que lo poseyeron o algo así. Sí, una posesión de hecho, cuerpo, ¿no? Exacto. De hecho, este mismo presunto ser extraterrestre afirma que lo estaban utilizando como una especie de micrófono. Y no puede ser como algo así como... Sí, o sea, como una posesión, pero de algún espíritu, no necesariamente de un extraterrestre. Pero en este caso, él daba todos los elementos de ser un extraterrestre, de que no estábamos solos en el universo, que todos somos muy parecidos. Entonces ahí se queda pues el enigma, el misterio, y fue uno de los casos, o es uno de los casos más importantes. Mi pregunta es también, ¿qué hacía una cámara de video? No. El audio es el original. El audio. Y el video ya nada más es para ilustrar. Se empataron audios y videos nada más. Sí, el audio es del 75 y el video ya es nada más para ilustrar que estaban volando sobre Acapulco. ¿Y por qué no teníamos con anterioridad este tipo de conocimiento de este audio? No, fíjate que esto se da a conocer, esto se dio en el 75, en el mes de junio, y esto se da a conocer prácticamente luego. O sea, luego, estábamos enterados de O sea, dentro de la casuística del fenómeno ovni en la República Mexicana se tenía conocimiento. ¿Y este señor vive todavía? Sí, pero el asunto es de que, bueno, no se sabe qué pasó con él. Después de un mes de que sucede todo esto, desde luego allí en la escuela le dijeron, aquí ya no más. ¿Paramos? Sí, aquí. Porque si no, imagínense, como esto hubiera sido un accidente, se hubiera matado él, hubiera matado a alguno de los otros estudiantes, hubiera sido. Pero el asunto entonces dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí se queda el asunto. Tenemos más videos, ¿no, Johanna? Así es. Y bueno, mucho se habla acerca también sobre este asunto del fenómeno ovni. Pero ¿qué sucede con los astronautas? Ellos que están allá arriba, y bueno, pues hace 2 semanas fue dado a conocer a través de una de las páginas en internet de una de las instituciones de NASA o de las escuelas de NASA, que es la Lyndon B. Johnson, donde, bueno, pues dan a conocer una fotografía de junio de 1965, junio de 1965. Estamos hablando, todavía el hombre no llegaba a la luna. Estamos hablando que eran todavía el comienzo de la era espacial, era todavía las misiones de prueba para ver qué sucedía en el espacio exterior. Y que la fotografía no tenía un alcance como en la actualidad. Exactamente. ¿No? Pero de repente vemos que son cientos de fotografías que toman con una gran nitidez, y de repente hay solamente una, donde aparece un objeto. Lo más interesante de esto, y ahorita lo vamos a ir viendo, es de que James McDivitt, un astronauta de la Géminis 4, bueno, pues él relató y estaba informando en tiempo real a Houston: señores, hay un objeto alargado, hay un objeto que le veo como que tiene una especie de bracito, y lo estaba reportando. NASA inmediatamente, cuando se filtra esa información a la prensa, la Fuerza Aérea dijo: señores, no se preocupen, es un satélite que estaba cerca de la Géminis 4, cuando la Géminis 4 estaba a 2,000 kilómetros de distancia, y ellos aseguraban que se encontraba simplemente a 100 metros. Aquí estamos viendo a James McDivitt ahí, y este es el objeto que él fotografió. Al momento que se da cuenta, al momento que dice, wow, ¿qué es esto?, comienza a tomarle fotografías. Solamente aparece en una, pero esto se conoció apenas, lo reitero, hace 2 semanas, y estamos hablando de un objeto que estaba allá arriba en el espacio exterior, que estaba ya sobre lo que es la isla de Hawái, y que fue documentado siempre en los libros y en las revistas a lo largo de la historia. Para entenderle a esta imagen, Johanan, lo que está de fondo es nuestro planeta, podríamos decirlo, ¿no? Así es. Lo estamos viendo de arriba este objeto. O sea, me imagino que este objeto no aparenta ser pequeño, ha de ser kilométrico. Exactamente, sí. Pero como no había en ese momento puntos de referencia, o sea, para saber qué tan largo estaba. ¿Magnitud? Exactamente, o sea, no se sabe. Pero ahí estaban desde el espacio exterior, estaba la Géminis 4, y hacia abajo, enfocado hacia la Tierra, le toman esta fotografía. Así que bueno, pues esto es lo que se dio a conocer hace apenas unos días. Y vamos a un testimonio, es muy breve, de James McDivitt. Después de que baja a tierra, lo entrevistan en un programa de televisión, y este es el testimonio de lo que él dijo.
I saw an object in space fairly close to our spacecraft that I could not identify. It looked to me like maybe the upper stage of another rocket. I tried to take some pictures of it, but unfortunately the pictures did not come out properly. Never were able to identify what it was, and all of our ground radar tracking data indicated that there shouldn't have been another object anywhere near us at the time. Y ahí lo tenemos. Wow. Pues ahora sí que lo dejamos de tarea y analizarlo. Gracias, Johanan. Al contrario, gracias a ustedes. Así Un es. gusto. ¿Tu Twitter? @Johanan Díaz. Ok. Vámonos un corte y regresamos. Voltea al cielo. Es interesante.